Hay una pregunta que es bueno hacernos, porque cada uno en su testimonio ha venido a dar respuesta a ella, pero si nos hemos dado cuenta, no hay una respuesta idéntica. Cada uno llega a la fe en el Señor y llega a este momento de diversas maneras, por diversas causas. Esa es la maravilla del Evangelio, que Dios llama nuestra atención a cada uno según donde está, a cada uno conforme es, y para atraer a cada uno así, a su amor por él, por ella. Pero es bueno que nos hagamos la pregunta, ¿por qué se bautizan hoy estos jóvenes? Y algunos no tan joven, pero bueno, todavía. Ya creándome yo enemigos aquí, pero bueno, no. ¿Por qué se bautizan? Y creo que es bueno hacérsela porque si las respuestas son tan variadas, alguno podría decir, bueno, pero es que a mí no me pasa nada de lo que le pasa a estos. ¿Por qué tendría que bautizarme yo? ¿No? Porque yo, pues no me identifico con nada de ellos. Otros podéis decir, hombre, pues yo sí que me identifico. Bendito sea el Señor, por eso comparten el testimonio, porque muchas veces en el testimonio de ellos nosotros nos sentimos identificados, decimos, a mí me pasa eso también. Pero da igual si te pasa o no, hay una respuesta que es para todos, para ellos y para todos los que ya nos bautizamos un día y los que tal vez haréis muy bien en decidir hoy también ser bautizados. Una respuesta que tiene que ver con todos, seas quien seas, hayas hecho lo que hayas hecho, vengas de donde vengas, da igual. Esa respuesta es para todos la misma. Para los que hoy se bautizan, para los que ya lo hicimos hace tiempo y para los que espero que decidáis hacerlo a partir de hoy. Y para eso comencemos por el principio. ¿Por qué se bautizan? ¿Por qué nos bautizamos? ¿Por qué deberíais bautizaros si aún no lo habéis hecho? Mirad, Dios, entre las leyes del universo que rigen todo lo que pasa en el universo entero, hay una que tiene que ver con nosotros. Él dijo, la paga o la consecuencia del pecado es la muerte. Muerte que, para que lo entendamos bien, no se trata de cerrar los ojos y desaparecer. No. La muerte es una consecuencia muy triste porque tiene características eternas. Una vida eternamente alejada de la gloria y bendición de Dios. Esa es la paga del pecado. Para cualquier persona, para cualquier ser humano, de cualquier ambiente, cultura, nación, lengua, la paga del pecado es muerte. Lo cual no impide que temporalmente algunos tiendan a reírse de esto, porque les va bien. Porque dice, bueno, no me va tan mal, me gusta la vida que llevo. ¿Sabes? Esa vida que ahora disfrutas o puedes llegar a disfrutar cuando eres pecador es solo un espejismo. Es algo que terminará más pronto que tarde. Y entonces te darás de narices con Dios y te recordará que la paga del pecado, por muy bien que te lo estés pasando, es muerte. Y por tanto, una eternidad lejos de Dios, con lo que el dolor, la angustia, la soledad y la oscuridad son los que la caracterizan. ¿Y por qué Dios ha dicho esto? Podría alguien preguntarse desde una posición de cierto orgullo, ¿no? Bueno, Él es el único que tiene derecho a decirlo, porque Él es el creador de todo lo que existe y por tanto es el dueño y señor de todo, y el que ha puesto las leyes del universo en funcionamiento, incluida esta que nos afecta a nosotros, los seres humanos. Y todo lo ha hecho, todo para darle orden y propósito a nuestra vida y al universo entero. Y da igual si nos gusta o no nos gusta. Dios es quien podía hacerlo, Dios es quien podía decirlo, y así son las cosas, nos gusten o no.
Yo cuando veo las imágenes en alguna película o en algún reportaje de los que están en el espacio flotando, a veces me revelo y digo, pero a mí me gustaría también estar por aquí flotando, ¿os imagináis? Sí. ¿Y qué hago? ¿Me enfado con Dios porque no floto? No, he asumido que existe la ley de la gravedad, la cual Dios ha puesto sobre el universo, y que hay lugares como este donde no flotamos y lugares como el espacio donde sí se flota. ¿Me gusta? Da igual. ¿No me gusta? Da igual. Es lo que hay. Pues Dios, ese mismo Dios, ha dicho, porque es dueño de todo, que la paga del pecado es muerte. ¿Y por qué lo ha dicho además? Porque aunque no fuimos creados para pecar, sino para vivir una vida santa, libre, eterna y en perfecta relación con Dios, sí, para eso fuimos creados. En el ejercicio de nuestra libertad, cabía la posibilidad de pecar, o lo que es lo mismo, de negarnos a tener esa relación con Dios según sus condiciones, y una de dos: pretender hacerlo bajo nuestras propias condiciones, eso es el pecado. ¿Habéis oído, incluso alguno aquí piensa, no, si yo creo en Dios, a mi manera? Esa es la confirmación de que eres un pecador, una pecadora. Porque la manera de creer en Dios no la decidimos nosotros, la decide Dios. Y como esta posibilidad existía, Dios advierte, porque nos ama muchísimo, nos ama literalmente con locura, porque el amor de Dios en Cristo es verdadera locura, el Evangelio es locura, dice la palabra, de tanto que nos ama Dios. Nos advierte, no quieras creer en mí a tu manera, porque esa es una forma de desviarte del camino. Y otra forma evidente es la más radical todavía: negar la existencia misma de Dios. Somos libres para negar a Dios, somos libres para creer a nuestra manera en Dios, somos libres. De lo que no somos libres es de las consecuencias de esos pecados. Por eso Dios dice, cuidado, que la paga del pecado es muerte. ¿Y cuál es nuestra realidad? Todo afirma en nosotros, la Biblia por supuesto lo dice, y los hechos lo confirman, que todos hemos pecado y estamos bajo esa condenación de una eternidad lejos de la gloria de Dios y sus bendiciones. Esa es la realidad de toda la humanidad. Algunos la viven desde el espejismo momentáneo de que les va bien, de que disfrutan de la vida, pero eso se pasa. Y luego viene la cruda realidad eterna de que lejos de Dios, nada de lo que vaya a ocurrir nos va a gustar, ni va a ser bueno para nosotros. Fijaos si es verdad lo que digo y no una simple filosofía, que ya desde muy niños observamos esa tendencia, en unos más y en otros menos, pero en todos, una tendencia a la desobediencia, al engaño, a la rebeldía, primero a nuestros propios padres o personas de autoridad en nuestras vidas, y con el tiempo y con mayor uso de razón, una rebeldía, desobediencia hacia el propio Dios. Y no hay ni uno ni una, ni aquí ni fuera de aquí, que no dé esas señales de pecado en su vida. Insisto, desde niños, desde pequeñitos, al bebé, al niño pequeño, no le enseñas a pegarle a su compañero o a su hermano. Tienes que invertir mucho tiempo enseñándole que no lo haga. Al niño, al bebé, no le enseñas a que te mienta. Tienes que invertir mucho tiempo para que no lo haga. Y así de adultos sigue la rueda girando. ¿Por qué? Porque como afirma la palabra y los hechos confirman, todos somos pecadores.
de que otros vivan muy mal. Mientras unos parece que mandan, a veces es a costa de machacar al mandado. En el ámbito del matrimonio, de la familia, de los amigos, del colegio, de los institutos, de los países, de las naciones. Es evidente que todos somos pecadores. Y Dios ve esa realidad y no se queda parado mirándola mientras nos destruimos y destruimos la bendición de creación que Dios nos ha dado. Dios, lejos de dejar que ese fuese nuestro único destino posible, y a pesar de nuestra rebeldía y desobediencia, nos ama tanto, te ama tanto, que para que sobre esta tierra pueda ser frenada, justamente destinados a causa de nuestro pecado, no cayera sobre nosotros, llevó a cabo el mayor acto de amor que jamás se ha hecho sobre esta tierra y jamás se hará. Dios podía decir, ahí os quedáis, ahí os pudráis con vuestras historias, con vuestros orgullos, soberbias, engaños, mentiras, ahí os quedáis. Dios podía haber hecho eso. Pero nos ama tanto, hermanos, que no quiere la muerte del que muere. No quiere que nadie se pierda. No quiere a nadie condenado eternamente al sufrimiento. Y así es como expresa la Biblia el amor de Dios y la obra de Dios para que podamos tener esperanza, para que podamos creer, soñar y vivir ya una nueva vida, un mundo nuevo, una nueva eternidad. Así es la obra que Dios ha hecho. Escucha, porque no son mis palabras, son palabras de la propia palabra de Dios. Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, Jesucristo. Dios ha hecho eso por ti y por mí. Si aún crees que no hacía falta, es porque no has entendido nada. Esta vida no nos pertenece. Esta tierra, el universo no nos pertenece. Aquel al que le pertenece, que nos creó con el propósito de gobernarlo todo con él, nos ama tanto que a pesar de haberle dado la espalda, a pesar de creer en él y no hacerle ni puñetero caso, perdonadme la expresión, incluso permitirnos libremente no creer en él, a pesar de todo eso, no quiere tu muerte, no quiere tu condenación. Y él mismo, en la persona de Jesús, viene a esta tierra para encima de una cruz pagar el precio que tú y yo debíamos pagar, sufrir la muerte que tú y yo debíamos sufrir. ¿Y qué tiene que ver ese mensaje de amor, este evangelio o buena noticia de parte de Dios con el bautismo? Ahora llegamos al bautismo. Pues que el mismo Jesucristo, el Hijo de Dios, el que fue a la cruz a morir para que nosotros tuviésemos la oportunidad de no seguir eternamente condenados, dijo lo siguiente: el que creyere y fuere bautizado será salvo.
Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todas las cosas que yo os he enseñado. Ahí entra el bautismo. Y así fue. Desde el comienzo de la Iglesia, que todo el que oía esta noticia de amor de Dios, creía en Jesucristo como su Señor y Salvador, reconocía su pecado, se arrepentía e inmediatamente era bautizado y se añadía a la Iglesia del Señor para ser instruido en la palabra de Dios y vivir en comunión con sus nuevos hermanos en la fe de Cristo, tal como lo leemos también en la Biblia. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. ¿Te sientes llamada hoy? ¿Te sientes llamado hoy? ¿Crees que va contigo esta historia? ¿Se parece tu historia a la de alguno de ellos? Gloria a Dios. No se parece, gloria a Dios. Pecado igual a muerte. Fe en Jesucristo igual a vida. Fe que obedece por el bautismo igual a vida. Con muchas otras palabras, el apóstol Pedro les exhortaba insistentemente: sálvense de esta generación perversa. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unos 3.000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. ¡Qué maravilla! Esta historia lleva 2000 años trayendo fruto, sacando a gente del infierno por la fe en Jesucristo. Y hoy es ese día, hermano, hermana, amigo, amiga, hoy es ese día en el que aún no ha tomado este paso, lo de. Porque ya digo, la alternativa es muerte, es mucho dolor eterno. Y no es el deseo de Dios para tu vida. Así llegamos hasta este día, en este lugar. Muchos de los presentes ya respondimos con fe y arrepentimiento a este mensaje y fuimos bautizados e incorporados a la vida de la Iglesia, la única vida que disfruta y disfrutará de la gloria y las bendiciones de Dios eternamente. Y no es que disfrutará porque la Iglesia es un lugar muy majo, con gente muy maja, que lo hace todo bien. Si buscas gente buena y solo buena en la Iglesia, te has equivocado. Porque aquí estamos los pecadores. Aquí estamos los que sabemos que no lo hacemos todo bien. Los que hemos tenido que pedir perdón a Dios. Pero si tú eres uno de esos, si tú eres una de esas, y sientes que el Espíritu te está llamando a dar ese paso, por muy imperfecta que sea esta iglesia, que te lo digo yo que lo es el pueblo de Dios, es la familia de Dios, es la gente que cree en Jesucristo y se bautiza y comienza a ser discípulo de Jesús para siempre. Eso es la iglesia y ese es tu sitio si crees y eres bautizado. En este día y en este lugar, nuestros 11 hermanos, 11 milagros del Señor. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Van a recibir el bautismo ordenado por Jesucristo para quienes, arrepentidos de sus pecados, creen que Jesús pagó por todos ellos en la cruz y que después de morir por ellos resucitó y ahora vive en ellos por medio de su Espíritu Santo. ¿Cómo llegas a la fe? Ya lo has visto, es distinto. Dios a cada uno nos trata de manera particular. Pero que cuando llegas a la fe, esto lo vas a tener en común con tus hermanos. No lo dudes. Creen que Jesús pagó por todos ellos en la cruz y que después de morir por ellos resucitó y ahora vive en ellos por medio de su Espíritu Santo. Eso lo tenemos todos los creyentes en común.